Mis apreciados estudiantes, bienvenidos a este tutorial acerca de la guía número 3 eh, correspondiente a, a esta semana. Les voy a explicar en qué consisten las actividades que van a realizar y cómo hacerlas, ¿sí? Existe la creencia, de pronto por algo de temor de muchos de ustedes, que tienen que estar traduciendo, que tienen que meter toda la información a un traductor, y no es así, no se preocupen. Si se los digo yo que soy su profesor, es porque así es. Entonces, haga el esfuerzo leyendo, lea, así no comprenda nada, que con las explicaciones mías yo sé que usted puede salir adelante. Vamos a hacer un ejercicio. La primera tarea que tienen ustedes es asignarle, aquí tienen 6 imágenes, ¿sí? Tienen 6 imágenes, está esta imagen, está esta otra imagen y estas otras 4. Entonces, ¿cuál es la idea? A ver, yo organizo bien esto para que... Bueno, ahora sí. La idea es que ustedes a estas 6 imágenes las pongan a coincidir dependiendo del nombre de cada una de ellas con estos 6 nombres. De aquí tiene 6 nombres, tiene tablet, tiene website, interactive whiteboard, laptop, smartphone, computer, ¿sí? Entonces, usted no necesita saber inglés, ya sabe qué es una tablet. Entre estas imágenes, ¿sí? Entre estas imágenes busca cuál es la tablet y marca entonces ahí la A. No tiene necesidad de escribir, sería muy bueno que escribiera porque a medida que usted vaya escribiendo va practicando también, ¿sí? De todas estas imágenes, ¿cuál es la laptop? ¿Qué es una laptop? ¿Sí? ¿Qué es una laptop? ¿Cuál es la diferencia entre un computer y una laptop? ¿Sí? Una laptop son los computadores portátiles, ¿sí? Y el computer son los computadores de escritorio. Entonces, usted lo que tiene que hacer, identificar esos elementos, esos dispositivos y ponerlos a coincidir con el literal que los identifica. Ese ejercicio pues es muy fácil, pero la idea no es solo que se quede ahí. La idea es que usted, después de que los identifique, estas 6 palabras las practique y se las aprenda. Muy bien. Después de que usted termine de hacer este ejercicio, entonces pasa a hacer este otro, ¿sí? Aquí dice, discuss these questions, ¿sí? Discuta estas preguntas o respóndalas, dele respuesta. A. Which of these devices do you use? Okay. What do you use them for? C. Which of them do you use in the classroom? Entonces, son 3 preguntitas muy sencillas. Se las voy a explicar. En inglés existen estos modelos de preguntas, ¿sí? Which, what, which. Este which se utiliza para preguntar cuál, ¿sí? Mírenlo ahí. Ese se utiliza para preguntar cuál. Este what se utiliza
para preguntar también qué, para preguntar qué, para preguntar, bueno, básicamente qué. Y aquí volvemos a tener nuevamente el which, que se utiliza para preguntar cuál, ¿sí? Entonces, en inglés este which equivale a cuál, este what equivale a qué. Bien. Devices, este término devices equivale en español a dispositivo, ¿sí? Y es importante que usted identifique, yo se lo expliqué en la clase pasada, que todo lo que usted vea terminando en signo de interrogación es una pregunta, ¿sí? Entonces, cuando se está haciendo una pregunta, hay que se identifica porque siempre termina con signo de interrogación. Y hay que identificar esa pregunta a quién va dirigida. En este caso, en las tres preguntas van dirigidas a usted, ¿sí? A usted, a usted y a usted. Entonces, esos punticos es muy importante que los tenga en cuenta, ¿sí? Cuando en inglés se hace una pregunta y se le pregunta a usted, es la misma cosa que sucede con el español. Lo mismo. No hay absolutamente ninguna diferencia, ¿sí? Si en este momento a cualquiera de ustedes yo le preguntara, ¿cuál es el día de la semana que más le gusta a usted? La respuesta suya. Bueno, en español sí sucede un fenómeno. En español uno puede responder directamente sin volver a enunciar, sin repetir el enunciado de la pregunta. En inglés no se puede, en español sí. Si yo le preguntara, por ejemplo, a Camila, ¿cuál es el día de la semana que más le gusta a usted? Camila tranquilamente me puede decir el domingo, ¿cierto? Y ya. Y en español eso es correcto. En inglés no. En inglés si yo le preguntara cuál es el día de la semana que más le gusta a usted, usted no debe decir el domingo. Hay que darle una respuesta muy agramatical y bueno, aunque se comprende y el interlocutor americano o inglés le va a entender, le va a comprender su respuesta, pues es una respuesta no adecuada con la gramática del idioma. Entonces, en inglés, siempre que se le diga cuál es el día de la semana que más le gusta a usted, usted inmediatamente debe decir a mí. O responder con la misma línea de la pregunta, con el mismo enunciado. El día de la semana que más me gusta a mí es. Así es. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se elabora eso en el inglés? En el inglés, eso se elabora de la siguiente manera y se las voy a explicar aquí en un momentico. Se las voy a explicar aquí. Yo abro esto. Vamos a cerrar esto. Bueno, se las voy a explicar aquí. La pregunta es... Bueno, entonces dice... Which of these devices do you use? Bueno, ahí está la pregunta. Observen que la pregunta es con usted, ¿sí? Which of these devices do you use? De estos 6, ¿sí?
aquí le están haciendo la pregunta directamente a usted. Do you use? Entonces, la respuesta inmediatamente tiene que ser, como me están preguntando a mí, yo tengo que contestar con yo, ¿cierto? Entonces, which of these devices do you use? Entonces, hay que responder I, porque me está preguntando a mí, ¿cierto? I, y se usa el mismo verbo que le están utilizando ahí. I use de, vamos a ver, entre esos dispositivos cuáles están ofreciendo. Entonces, por ejemplo, usted puede decir que puede usar the smartphone, así pues su teléfono no sea smartphone. ¿Sí? Entonces, I use the smartphone. I use the smartphone. Entonces, de esta misma manera se responden todas, ¿sí? ¿Cuál de esos dispositivos usted usa? Yo uso el smartphone. Mire que usted no necesita usar el traductor. Entonces, ya usted teniendo esta estructura, vamos a explicarle la segunda. Teniendo la estructura, what do you use them for? ¿Sí? Entonces, esta es una forma gramatical del inglés, ¿sí? Aunque este es qué en inglés para preguntar por para qué. Entonces se utiliza este qué al comienzo y el para al final. Entonces sería para qué do you use them? ¿Para qué los usa? ¿Sí? Esta es una pregunta abierta, muy abierta. La respuesta que usted dé, nunca nadie se la puede discutir. Si yo le preguntara a cualquiera de ustedes, ¿para qué usa estos dispositivos? Usted, cualquier respuesta que me dé, es una respuesta adecuada, ¿sí? Entonces, ¿para qué los usa? What do you use them for? ¿Sí? Entonces, como me están preguntando a mí, what do you use them? ¿Para qué los usa? La respuesta es con los mismos. Yo los uso así mismo como está ahí. I use them. Yo, pero con yo, porque ya estoy respondiendo. Yo los uso. Entonces sería what do you use them? What do you use them for? ¿Sí? Es esa la pregunta, ¿cierto? What do you use them for? Entonces, en este tipo de respuestas, como se están dirigiendo a mí, yo respondo con esto mismo y con el verbo. ¿Sí? Entonces, yo los uso para. Entonces, como esto es para, for, con todo esto mismo lo utilizo en mi respuesta. Entonces, I use them for entertainment, ¿sí? Para entretenimiento, ¿sí? Entonces, quiero que les quede claro esta forma de responder. What do you use them for? Usted inmediatamente se viene desde el you. Ese you es usted, pero como le están preguntando a usted, usted ya responde con yo. Entonces, ya de aquí en adelante escribe todo igual. I use them for entertainment, ¿sí? Los uso para entretenimiento, para diversión. Bien, y les dejo ahí entonces la última para que usted... Which of them do you use in the classroom? Muy fácil. Which of them do you use in the classroom? Recuerden, entonces, desde aquí, pero cambiando el you. Desde aquí, cambiando el you por el I.